Y él me contaba, y nos contaba, que si hubieran subido a su habitación, hubieran encontrado debajo de la cama el cuchillo ensangrentado. Nunca subieron. Y ahí nos hubiéramos evitado por lo menos 100 muertes. En el año 1996, en Tunja, Luis Alfredo Garavito asesina a un niño, Ronald, con una sevicia, hermano. Mejor dicho, la tía del niño, el niño no aparecía, busca a Garavito. Garavito siempre se quedaba al lado de las plazas de mercado, de las terminales de buses, esos bares que hay allá de música de carrilera. Él me contaba que la canción 5 centavitos como que lo obsesionaba. Y la tía del niño lo había visto en uno de esos bares hablando con el niño, porque estaba como con otros niños en una bicicleta, va y lo busca al hotel y le dice: ¿dónde está Ronald? Y obviamente que él comienza a decir, él estaba quedándose como un hotel de esos de mala muerte en el segundo piso, y hay como un lobby así pequeñito donde está lo del hotel, y le dice: ¿dónde está Ronald? Y él: ¿cómo así? ¿De qué está hablando? Y viene la policía y viene la fiscalía y se lo llevan y lo interrogan. Y le interrogan y él: no, yo soy indigente. Y los convence, y quedó convencida hasta la fiscal que estaba ahí de que ¿cómo así que él es un pordiosero? Y lo dejan libre. Y él me contaba, y nos contaba, que si hubieran subido a su habitación, hubieran encontrado debajo de la cama el cuchillo ensangrentado. Nunca subieron. Y ahí nos hubiéramos evitado por lo menos 100 muertes. Eso fue en el año 96. Al año 99, que fue cuando lo arrestaron finalmente. Pero además algo importante, él como sabía que lo iban a linchar, porque lo iban a linchar, iban a llegar a ese hotel a sacarlo y a lincharlo, él se escapa para Muso, para la zona de Esmeraldífera, en Tunja estaba. Y como salió de carrera, dejó la cédula: Luis Alfredo Garavito. Eso no es suficiente, hermano. Y después él me decía, es que él nos contaba todo eso, y nos decía: no menos de 10 veces me arrestaron en Pereira por peleas y riñas callejeras. Nunca pasó nada. Y lo llevaban un día a la cárcel, a la Uria, donde fuera, y lo volvían a soltar. Además, porque el muy ágil ya no era Luis Alfredo, sino era Bonifacio. Una cédula que consiguió de alguien de Tunja parecido a él y más o menos de la misma edad. Y hasta el último minuto en la cárcel de Villavicencio, él era Bonifacio, no era Luis Alfredo Garavito. Hasta que unos investigadores van a Pereira, están en Pereira, y van porque a él le encuentran una maleta llena de recortes con todo esto de los niños, de los pasajes. Él tenía todo eso como obsesionado para guardar las evidencias. Y van a Pereira, y van y lo buscan a un lugar y le dicen: ¿usted conoce a Bonifacio? Él no es Bonifacio, él es Luis Alfredo Garavito. Y así lo cogen, por casualidad. Y Garavito nos decía en la cárcel: una semana más, porque él me decía: señor Poveda, una semana más, señor Poveda, y salgo libre. Y muy vivo, cuando lo cogen y se ve cogido. Es que esta es una historia fascinante en el sentido de todo lo malo que pasó. El tipo se da cuenta de que ya lo tienen cogido. Está en la cárcel de Villavicencio, y él sabía que si volvía a la cárcel, ¿qué iba a pasar con él? Lo matan. Y se entrega.
O sea, lo cogen y se queda allá y confiesa. Él sabía que tenía que confesar, él sabía que al confesar y contar los crímenes, lo que fuera, ya lo iban a imputar por eso. Ahí lo imputaron como por 1000 y pico años, pero sabía que no, eso no se sumaba en esa época, ¿cierto? Yo no soy abogado tampoco. Y que él sabía lo que iba a terminar pagando, que de 40 y pico años ya lleva 24 y seguramente va a salir en este año o el próximo año, porque ya es pena cumplida y ya no le puedes decir, lo acuso por el niño que mató hace 30 años, ya no puede suceder eso, de acuerdo a lo que he investigado. Pero él sabía eso, él sabía en Villavicencio que al regresar a la cárcel lo matan. Tú sabes que los violadores y una persona como él lo matan. Mira, esto no lo he contado a nadie, pero es parte del documental. Y entonces, tú sabes que uno es como muy visual porque estamos haciendo un documental. Luis Alfredo, ¿y tú qué te acuerdas de ese día cuando ya te cogieron y comienza a salir todas las noticias? Cuéntame dónde tú estabas, qué escuchabas. Y entonces decía, noticias RCN, acaban de coger al asesino en serie Luis Alfredo Garavito. Él mismo se hacía pasar como presentador contándonos lo que él escuchaba. Este es un tipo, esta es una historia que tiene muchas cosas. Porque una de las cosas que más me impresionó de la historia de Garavito es que Garavito no solamente mató 210 niños en Colombia y en Ecuador, sino que destrozó 210 familias o 210 mamás. Todo surge por un practicante que había llegado a mi programa Testigo Directo y quería aprender de periodismo. Y él le escribe a Garavito, un chico joven, 18 años, Kevin Pinzón, y le solicito una entrevista porque quería también impresionarme y hacer historias. Y Garavito, por uno u otro motivo, quien ha tenido muchas solicitudes de entrevistas de diferentes medios del mundo, se fija en él y comienza a llamarlo. Y le dice, y comienza a hablar con él. Nosotros nos reunimos con Garavito en febrero del 2020, fuimos a la Tramacúa y nos encerramos en su celda durante 5 horas. Esta es una celda en donde él está, que tiene una especie de salita, si la puedo llamar, con 2 sillas Rimax donde podíamos hablar con él, y adentro queda su habitación, pero él no nos permitió entrar a su habitación. Pero al lado de la celda no hay celdas, él está solo. Y está solo porque también, pues, siempre han querido matarlo dentro de la misma cárcel. Él nos contaba que cuando lo trasladan a la cárcel de la Tramacúa, él sintió que la cárcel se iba a caer. Todo el mundo gritándole, hijo de puta, gritándole groserías, le lanzaban estiércol. Mejor dicho, es como que va entrando uno y toda la cárcel al unísono gritándole groserías y todo, y el tipo, bueno, no puedo decir pobre, el tipo entrando ahí, ¿sí me entiendes? Y ese recibimiento. Y él nos contaba inclusive cómo en una oportunidad de la celda de lado se le trataron de meter por la pared para matarlo. Entonces él está aislado. Esa fue una entrevista de 5 horas, más que entrevista, una charla. Tú sabes que lo que uno se dedica a hacer como periodista es comenzar las preguntas lo más breves, pero la conversación constante. Y ahí nos dimos cuenta que este tipo es un culebrero, 1000 caras, muy astuto, con un gran don de convencimiento. Claro, me impresionó mucho y tú lo escribiste y me voy a robar esa descripción. En el ojo derecho, que es el que le queda abierto, era como si fueran unos rayos X que te llegan al hueso, a lo más adentro, porque es un tipo que te trata de intimidar también, ¿cierto? Los relatos de él, fueron 5 horas iniciales sin cámara, solamente en conversación,
que pudieron haber sido 10 o 15. Él aparece, pero después lo grabamos. Cuando lo grabamos, porque él nos lo cuenta en esa celda, y fue de las cosas que más me impresionaron. Entonces el tipo, como un minusválido, ¿cierto? Y él, obviamente, hace de cuenta de que aquí se para, que aquí tiene un bastón, y se para así, y comienza a hacer la cara, y hasta esto se le comienza a mover así. Tú sabes, esos actores que tú ves, el que llora, el que no sé qué, y uno dice, ¿cómo? Este era Robert De Niro, era un principiante al lado del tipo este, y comienza a mostrarnos cómo hacía. Y Kevin, que estaba al lado mío, nos miramos así los dos, y dijimos, ¿qué tipo? Este tipo. Pero mira una reflexión que nos pasa en todo sentido, con todos los bandidos que lo roban a uno, pero con todos esos criminales que abundan en nuestro país. Y si hicieran buenas vainas con esa capacidad que tienen. Si Garavito hubiera sido, en vez de un violador, un actor, o hubiera utilizado eso para hacer otra cosa, claro, se convirtió en un asesino. Uno de periodista no puede ser ni Dios ni juez. Lo más importante cuando llegamos, yo entrevisté a Popeye 7 veces en la cárcel y yo nunca le dije asesino a Popeye. Todo el mundo sabe que es un asesino y él nos contaba todo. En este caso, pues tampoco yo necesitaba decirle eso. A mí lo que me interesaba era entrar, meterme, saber qué me contaba y muy importante, ¿por qué? Como que escuchar e ir metiéndose e ir indagando, porque hay que determinar muchas cosas. ¿De por qué? Porque además tú lo vas llevando a muchas cosas más que nos contó, que van a ser parte de un documental. Es que 20 horas hablando con alguien y metiéndosele, sobre todo él llegaba en las mañanas más lúcido y comenzábamos a las 10 de la mañana. Él llegaba y siempre que lo encontrábamos, porque teníamos que grabarlo, lo encontrábamos a la entrada, una especie de auditorio como viejito ahí en la cárcel. La cámara ya las teníamos adentro, listas, pero llegaba y lo saludábamos y comenzábamos a hablar. Y siempre comenzaba hablándonos de algo, y claro, ese era el momento para... ¿Y por qué me cuentas esto? Y en esos momentos inclusive teníamos el sonidista, el director de fotografía, el otro fotógrafo, y yo tenía siempre una camarita GoPro porque quería registrar todo. Siempre comenzaba a hablarnos de algo y a mí me tocaba mover a toda la gente, venga para acá, porque cuando él comienza a hablarte y está eso, cuando ya estamos conectados, tú no le puedes decir, no, ven y me cuentas eso allá sentados. No, pierdes todo, pierdes el momento, ¿cierto? Y pierdes como el impulso y lo que el tipo te está contando. Pero además porque están mucho más cerca a él. Y entonces comienzas a escucharlo y siempre nos contaba cosas diferentes. Ese era el momento de aprovecharlo. Y obviamente que cuando ya acababa de contarnos eso, sí pasábamos a la entrevista, que era como más, como es una entrevista como con 5 cámaras para el documental que estamos haciendo. La última vez que estuvimos con Garavito, en septiembre del año pasado, mientras ahí sí no teníamos tanto tiempo, no nos habían dado tanto tiempo para entrevistarlo. Entonces, mientras estaban montando las cámaras y los backings, que son los fondos y todo eso, nos pusimos a hablar. Ya había llegado Garavito, bien así, era como un pasillo. A mano derecha se ven las otras celdas, a mano izquierda hay una pared y él se viene así. Luis Alfredo, ¿cómo está? Y bueno, él no le gusta que le digan Garavito, sino Luis Alfredo. Luis Alfredo, nos pusimos a hablar de varias cosas. Estaba mucho más delgado, mucho más delgado. El ojo ya se le había cerrado, todo cerrado. Y él estaba acá, Kevin estaba acá, yo estaba acá. Nos pusimos a hablar. Y yo le digo, oye, Luis Alfredo, usted tiene admiradores, ¿ah? Y el tipo se le alumbra la cara, así, se le alumbra como de felicidad. Como cuando te hacen un cumplido, que cualquier cosa, ¿no? Como un cumplido.
con el ojo así, las gafas, y se le ve la felicidad. Y nos dice, sí, tengo una admiradora en Carolina del Norte y un admirador en España. Seguimos hablando de varias cosas. Cuando ya estábamos listos con la luz y las cámaras, nos sentamos ahí y comenzamos a preguntarle cosas porque nos interesaba mucho, como ya está mucho más delgado, como una reflexión todo de la muerte y muchas cosas de él, porque tú sabes que los momentos van pasando y la emocionalidad va cambiando en la gente también. Mucho tiene que ver con el momento, con las circunstancias, mucho más delgado. Y cuando ya estábamos grabando y las luces y todo, yo le vuelvo a preguntar, esperando la misma respuesta, porque estoy haciendo un documental y eso me sirve mucho. Luis Alfredo, usted tiene admiradores. Y así todo serio dice, ¿cómo alguien puede admirar a una persona como yo? Llegó. Entonces, si tú me vas a decir si este personaje está arrepentido, yo no te tengo que decir nada más, sino eso es absolutamente elocuente, con algo importante. Lástima que en ese momento, yo creo que si hubiéramos tenido una cámara GoPro, obviamente que nos hubiera respondido lo mismo que nos respondió con la cámara, pero estábamos solos, de confianza. Este es un personaje que uno se da cuenta, su intención obviamente siempre fue mostrar que está arrepentido, que cree en la Biblia, que Dios lo ama. Eso, ojo que no voy a discutir nada de eso. Que está arrepentido y que Dios lo ha perdonado, que puede ser cierto, no puedo decir nada más, pero es que esa no era mi intención para ir a la cárcel. Nuestra intención era saber y por qué, y conocer todas estas circunstancias. Mira algo importante, Iván, que yo creo que pase lo que pase, siempre me hará sentir muy tranquilo. Garavito tiene una mente fotográfica. Él se acuerda de los nombres de los niños, los lugares a donde los llevó, la edad de los niños y cómo estaban vestidos. Siempre fotográfica. Nosotros compramos como unas resmas de papel, que eso nos los dejaron entrar a la cárcel, como con unos marcadores, y él nos dibujó mapas de niños a donde los había dejado, niños que nunca confesó, en diferentes lugares. Él se acordaba, aquí había una piedra, aquí había un árbol, esto venía así, todo fotográfico. Él nos cuenta sobre un niño que él mató en San Mateo, en Soacha, y que había dejado en una arenera. Él nos describió cómo estaba vestido, todo. Kevin, que se metió muchísimo en esto, de cabeza, mi practicante ahora periodista estrella, buscó a la familia durante mucho tiempo y comenzó a regar que quería, cierto, buscar a esa familia, y los encontró. Como parte del documental grabamos todo eso, obviamente. La señora, él le contó, le mostró lo que decía Garavito y ella dijo, sí, mi hijo iba vestido así. En diciembre pasado, en Navidad, la señora le mandó un mensaje a Kevin, que por primera vez iba a tener una Navidad diferente, porque ya sabía que su hijo no iba a regresar, que le daba muchas gracias. Ya, ella sabe que su hijo no va a regresar. Todas esas mamás que desaparecieron sus hijos, y siempre esas mamitas van a estar esperando, hermano, que sus hijos regresen algún día. Ya ella sabía o sabe que su hijo nunca va a regresar. Porque una de las cosas que más me impresionó de la historia de Garavito
es que Garavito no solamente mató 210 niños en Colombia y en Ecuador, sino que destrozó 210 familias o 210 mamás. ¿Sí me entiendes? Y algo muy importante, antes de que lo olvides, esto no nos puede volver a suceder, hermano. Esto fue un gran fracaso de las autoridades colombianas.